No todos los días uno se encuentra con su mujer saliendo de un hotel a las 3 de la tarde, con su jefe. Eso fue lo que me tocó ver un miércoles cualquiera de mayo, en pleno centro de Madrid. Yo no estaba espiándola. Ni siquiera pensaba en ella. Iba con prisa, saliendo de una reunión de trabajo que se había cancelado a último minuto. El tráfico en Gran Vía era un infierno, así que decidí cortar camino a pie por unas calles secundarias. Y ahí estaban. A menos de 10 metros. Ella con ese vestido azul que, según decía, usaba solo para ocasiones especiales. Y él, el cabrón ese de barba bien recortada, con la corbata en el bolsillo y el pelo despeinado como si viniera de una pelea o de algo mucho más íntimo. Clara no me vio. Ni siquiera se giró. Se metió en el coche de él como quien ha hecho esto más de una vez. Como quien ya no tiene miedo. Como quien sabe que tiene el control de la situación. Yo me quedé ahí, parado, con una bolsa de churros en la mano que le iba a llevar a mi madre. Se me enfriaron los churros. Y el alma también. No reaccioné. No fui a gritarles. No corrí detrás del coche. Me di media vuelta y seguí caminando como si no hubiera visto nada. Pero lo había visto todo. Y eso fue suficiente. Volví a casa caminando sin saber muy bien cómo llegué. No miré el móvil, no encendí la radio, no pensé en nada concreto, simplemente dejé que mis pies hicieran el trabajo de llevarme de vuelta a nuestra calle como si nada hubiese pasado. Entré, colgué la chaqueta, saludé a mi hija que estaba viendo dibujos animados en el salón y me encerré en el baño durante casi media hora, sentado en la tapa del inodoro, con las manos apoyadas en las rodillas, respirando despacio para no hacer ruido. No estaba llorando, no podía llorar, no en ese momento. Tenía algo dentro que se parecía más al vacío que al dolor. Como si mi cuerpo supiera lo que había pasado, pero mi mente aún no había querido entenderlo. Clara llegó 2 horas después, con la misma sonrisa con la que siempre entraba los miércoles por la tarde, saludó como si nada, se descalzó en la entrada y preguntó si había sobras de lentejas del día anterior. Yo asentí desde el pasillo, y ella fue directa a la cocina. La escuché mover platos, abrir el microondas, y durante todo ese tiempo no dejé de mirarla. No tenía rastro de culpa en la cara, ni siquiera una pizca de nervios. Se sentó a cenar delante de la tele, al lado de nuestra hija, y empezó a comentar el capítulo como si lo hubiese estado viendo desde el principio. Me acerqué y la observé un poco más, no buscando pruebas, sino intentando entender cómo alguien podía actuar así tan tranquilamente después de lo que había hecho. Esa noche, no dije nada. Dormimos juntos como siempre, espalda contra espalda, como en los últimos meses, aunque esta vez yo no cerré los ojos ni por un segundo. Me quedé mirando al techo toda la noche, escuchando su respiración regular, preguntándome si habría estado con él antes o después de verme, si se había dado cuenta, si en algún rincón de su cabeza quedaba algo de respeto por mí. Y lo más extraño de todo, en lugar de estar enfadado, me sentía fascinado. No por lo que hizo, sino por lo bien que lo ocultó. Me empezó a parecer casi una obra de ingeniería. Todo ese tiempo mintiéndome, organizando encuentros, volviendo a casa, bañando a nuestra hija, mandándome mensajes con emojis de corazones. Al día siguiente, no fui a trabajar. Llamé diciendo que estaba enfermo, y cuando Clara se fue a su oficina, me puse a revisar todo lo que nunca había revisado. No por desconfianza, sino porque no me interesaba. El portátil familiar, la agenda colgada en la nevera, las tarjetas del banco, los bolsillos de sus chaquetas. Nada. Todo limpio, organizado, sin pistas. Entonces lo entendí, Clara no era una principiante, esto no era un error impulsivo, esto era algo que llevaba tiempo funcionando. Tal vez meses. Tal vez más. Ese jueves por la tarde, cuando volvió del trabajo, me senté frente a ella en la cocina mientras preparaba café.
Fue la primera vez en mucho tiempo que la miré a los ojos sin desviar la vista. ¿Cómo va todo en el despacho? Le pregunté, con una voz tranquila. Lo de siempre. Clientes pesados, compañeros inútiles y una impresora que sigue jodida desde febrero, dijo riéndose. ¿Y con tu jefe? ¿Qué tal? Ahí se detuvo un segundo. No mucho. Solo el tiempo justo para que alguien que la conoce se dé cuenta. Bien. ¿Por qué? No sé. Te vi ayer salir de un hotel con él. No gritó. No se levantó. No intentó negarlo. Simplemente dejó la taza en el fregadero, se apoyó en el mueble y me miró con una expresión que no sabría definir. ¿Por qué estabas allí? Eso no importa, respondí. Estabas tú. El silencio que siguió fue más incómodo que cualquier discusión. Me había imaginado ese momento con insultos, con lágrimas, con disculpas falsas. Pero lo que obtuve fue lo contrario, nada. No dijo lo siento, no dijo no es lo que piensas. Se limitó a observarme con la misma frialdad que tendría con un vecino que se queja por el ruido. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó al final, como si estuviéramos negociando la compra de un coche. No lo sé, respondí, y me levanté de la silla. Pero esto no va a seguir igual. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y empecé a entender que esa mujer con la que compartía la cama no era quien creía. O tal vez sí lo era, y yo simplemente no había querido verlo antes. Esa noche, me di cuenta de algo más, el problema no era que me hubiese engañado, sino que ni siquiera sintiera que debía ocultarlo bien. Había dejado de importarle si yo lo sabía. Y eso, de todo, fue lo que más me dolió. Pasaron 3 días. No volví a mencionar el tema, no hice preguntas, no cambié la rutina. Ella tampoco. Seguía comportándose como si no hubiera pasado nada, como si lo que yo había visto no tuviera importancia, como si todo dependiera de mi reacción. Me hablaba de lo que necesitábamos comprar en el supermercado, de la reunión del colegio la semana siguiente, de la factura del gas. Todo con ese tono neutro y automático que usan las personas que ya no sienten nada. Yo la observaba y, cuanto más la observaba, más me hervía la sangre. No por la infidelidad en sí, sino por la tranquilidad con la que lo asumía. Como si no tuviera que rendirme cuentas. Como si estuviera esperando que yo la dejara y así poder salir de esta historia sin tener que tomar una decisión. El sábado por la mañana decidí que no podía seguir haciendo como si nada. Clara estaba preparando café en la cocina y yo me senté en la mesa con los brazos cruzados. No sabía exactamente qué iba a decirle, pero sentía que ya no importaba. Tenía que decir algo, lo que fuera. ¿Tú crees que esto puede seguir así? Solté, sin levantar la voz. Ella no contestó enseguida. Vertió el café en su taza, se sentó al otro lado de la mesa y me miró. No parecía sorprendida. Solo aburrida. ¿A qué te refieres con esto? Preguntó, como si fuera una cuestión técnica. Tú lo sabes perfectamente. Me viste que te vi. No dijiste nada. No diste ninguna explicación. Y yo llevo 3 días conviviendo con una mujer que me ha engañado sin pestañear. ¿De verdad crees que todo va a seguir como antes? ¿Y qué quieres que te diga? Respondió, con los ojos clavados en la taza. ¿Qué fue un error? ¿Qué me arrepiento? No sería cierto. Lo hice porque quise hacerlo. Me quedé en silencio un momento, no por falta de palabras, sino porque no podía creer la calma con la que lo decía. Como si se tratara de una decisión más, como si hubiera elegido entre pollo o pescado. ¿Desde cuándo? Pregunté, sin esperar una respuesta sincera. Unos meses. Empezó en una comida de empresa. Nos emborrachamos un poco. Él me gustaba. Me gustaba cómo me miraba. Cómo me hablaba.
Y después, bueno, siguió pasando. ¿Y yo? ¿Te importa una mierda lo que esto me haga? Claro que me importa, Javier. Pero también me importa lo que me hace a mí esta vida. ¿Sabes cuánto tiempo llevo sintiéndome como una planta decorativa en esta casa? Lo único que haces es trabajar, hablar del trabajo, quejarte del trabajo. Llego a casa y me encuentro con un hombre cansado, aburrido, siempre con la cabeza en otro sitio. Me harté. Así que te tiras a tu jefe porque estás aburrida de mí. ¡Qué justificación más miserable! No estoy justificando nada. Solo te estoy diciendo cómo llegué hasta ahí. No te gustó la respuesta, pero tampoco hiciste nada para evitarla. Te desconectaste hace mucho tiempo. Yo solo busqué una forma de sentir que todavía existía. Podrías haberme hablado. Podrías haber dicho algo. Podrías haber terminado esto antes de acostarte con otro. Lo pensé. Pero entonces vi que no te dabas cuenta de nada. Que ni siquiera me veías. Y me di cuenta de que te daba igual. Así que dejé de intentar arreglarlo. Me rendí. ¿Y ahora qué? ¿Sigues viéndolo? Sí. De vez en cuando. Ya no me molesto en ocultarlo. Si quieres echarme, hazlo. No voy a discutir. ¿Y nuestra hija? ¿Tú crees que esto no la va a afectar? Ella no tiene por qué saber nada. Nosotros decidimos cómo manejarlo. ¿Nosotros? Tú decidiste follarte a otro y ahora hablas de decisiones conjuntas. Clara se levantó de la silla y me miró con una expresión mezcla de rabia y hartazgo. No eres mejor que yo, Javier. Solo eres más cobarde. Yo, al menos, hice algo. Tú llevas años viviendo una vida que no te llena, en un matrimonio sin pasión, y no tuviste huevos para enfrentarlo. Pues ya está. Yo sí lo hice. Si te duele, lo siento, pero yo también tengo derecho a no ser infeliz. Se fue al baño, cerró la puerta y la dejó sin trancar. Me quedé en la cocina, mirando el vapor del café que ya se había enfriado, pensando que todo lo que construimos estaba ahora colgando de un hilo, y que probablemente ya no había forma de atarlo de nuevo. El domingo por la mañana, Clara salió temprano diciendo que iba a visitar a su madre. No lo comprobé. No me importaba. Sabía perfectamente que iba a verlo a él, y por primera vez, no me dolió. Me enfadó. No por la traición, eso ya estaba asimilado. Me enfadó la tranquilidad con la que lo hacía. La falta de respeto. El descaro. Así que mientras ella estaba fuera, me senté frente al ordenador y empecé a hacer listas. No listas emocionales, ni de autoayuda. Listas prácticas. Cosas que tenía que preparar, cosas que quería hacer, cosas que necesitaba saber. Lo primero fue visitar a un abogado. El lunes pedí el día libre en el trabajo y me senté con uno de los mejores de la ciudad, recomendado por un amigo que había pasado por un divorcio complicado el año anterior. Le conté lo esencial, sin adornos. Él escuchó, tomó notas, me hizo preguntas concretas. Quería saber si había pruebas de la infidelidad. Le dije que no tenía fotos, ni mensajes, pero que ella lo había admitido claramente en una conversación. Me pidió grabaciones. No las tenía. Me sugirió empezar a grabar desde ese día, sin avisar, siempre que fuera en casa, porque la ley lo permitía si ambos vivíamos en el mismo domicilio. Compré un par de dispositivos al día siguiente y los escondí en el comedor y en el dormitorio. Después de eso, llamé a una empresa de mudanzas. No iba a irme de la casa sin antes tener todo planificado. No iba a dejarle el camino libre. Iba a desarmar su comodidad pieza por pieza. En lugar de irme, lo que hice fue cambiar mi turno de trabajo a uno más flexible. Empecé a estar más en casa. Me levantaba antes que ella, hacía el desayuno,
preparaba a nuestra hija, la llevaba al colegio. Me volví el padre ejemplar, el marido funcional. Ella no sabía cómo reaccionar. Durante días, estuvo confundida, preguntándome si estaba bien, si pensaba hacer algo, si había tomado alguna decisión. Yo solo respondía con cosas neutras. Nada concreto. Pero por dentro, ya estaba todo en marcha. Un jueves por la tarde, cuando ella aún no había llegado, imprimí un sobre con el nombre de su jefe, el mismo con el que se acostaba. Dentro puse una carta redactada por mi abogado, no oficial, pero con lenguaje directo, donde se le advertía que si continuaba teniendo relaciones con una empleada casada, cuya pareja tenía pruebas del asunto, se exponía a consecuencias personales y profesionales. No era una amenaza legal directa, pero era suficiente para ponerlo nervioso. Lo envié por mensajería urgente al despacho, con acuse de recibo. Luego hablé con la directora del colegio de nuestra hija. Pedí una reunión privada, le conté que estábamos en proceso de separación y le expliqué que habría cambios en la dinámica familiar. No mencioné la infidelidad, solo dije que necesitábamos su apoyo para que nuestra hija no sufriera consecuencias innecesarias. Ella fue comprensiva. Aceptó incluso recibir a nuestra hija en un horario más flexible, por si necesitaba pasar algunos días conmigo fuera del horario regular. La venganza, en mi caso, no fue gritar ni romper cosas. Fue planificación. Fue control. Era hacer que cada paso suyo se volviera incómodo. Que cada decisión que antes tomaba sin pensar ahora tuviera consecuencias. Empecé a separar mis cuentas bancarias, cancelé las tarjetas conjuntas, moví mis ahorros a otra entidad. Hablé con el casero, ya que el piso estaba a mi nombre, y le informé que, llegado el momento, ella se iría. También me aseguré de que el seguro del coche estuviera solo a mi nombre. Cambié las claves de mis correos, mis dispositivos, mis redes. Todo. 0 accesos compartidos. Y lo más importante, hice copias de seguridad de todo. Cada documento, cada papel, cada recibo, cada factura. Escaneé todo lo que tenía que ver con nuestra vida en común y lo guardé en 2 USBs. Uno lo escondí en mi trabajo, otro se lo di a mi hermano. Le pedí que lo guardara sin abrirlo. Solo por si acaso. No hizo preguntas. Solo me dio un abrazo y me dijo que estaba para lo que hiciera falta. Cuando Clara empezó a notar los cambios, no lo dijo directamente. Pero lo sentía. Se volvía más irritable, más nerviosa. Ya no estaba tan tranquila. Ya no hablaba de su jefe como antes. Se encerraba más en el baño con el móvil, como si buscara escapar de algo. Me observaba como si estuviera esperando que explotara, que hiciera alguna escena, que le diera una razón para culparme. Pero no le di nada. Solo seguí cumpliendo mi rol, cada vez con más precisión. Una noche, en la cena, me preguntó si la estaba vigilando. Le dije que no. Que simplemente estaba reorganizando mi vida. Que si pensaba que tenía algo que temer, era su problema, no el mío. No respondió. Se fue a dormir sola, sin decir nada. Ese fue el principio del final para ella. Porque ya no tenía control. Ya no tenía el privilegio de la calma. Y yo, por fin, estaba recuperando algo que hacía años había perdido, mi dignidad. La semana siguiente empezó con Clara actuando como si todo estuviera normal, pero yo ya sabía que no lo estaba. Había recibido un mensaje de mi abogado diciéndome que su jefe, el amante, había contactado con él directamente para aclarar la situación. No negó nada. Solo quería saber qué intenciones teníamos. Eso me bastaba. Era una admisión silenciosa. El tipo estaba nervioso. Había entendido el mensaje. Clara no lo sabía todavía, pero ya había empezado a perder el control no solo en casa, sino también en el trabajo. A ella le quedaban pocas fichas que mover,
y cuando volvió a casa el miércoles con una actitud más suave, supe que se acercaba ese momento que había estado esperando. No se trataba de venganza ya, no era odio, era la necesidad de cerrar una etapa que nunca debió continuar tanto tiempo como lo hizo. Esa noche, después de acostar a nuestra hija, la llamé al comedor. No lo hice con dramatismo, ni con tono grave. Solo le dije que necesitábamos hablar, y ella aceptó sin discutir. Se sentó frente a mí con los brazos cruzados, en silencio. Yo tenía delante una carpeta con documentos, no muy visible, pero suficiente para que supiera que había algo serio en camino. Clara, esto se acabó, le dije, directo, sin adornos. No se sorprendió. Se mantuvo quieta, sin expresión. ¿Vas a pedirme el divorcio? No te lo voy a pedir. Ya está en marcha. Te llegará la notificación esta semana. Lo firmaremos sin complicaciones. Mi abogado ya lo tiene todo preparado. ¿Y piensas quitarme a nuestra hija? No. No haré eso. Pero tampoco vas a seguir teniendo todo el control. Tendremos custodia compartida. Ya hablé con el colegio. Ya hablé con un mediador. No quiero hacer esto más difícil de lo que ya es, pero tampoco voy a permitir que sigas actuando como si aquí no hubiera pasado nada. Ella respiró hondo, bajó la mirada un instante y luego la volvió a levantar. ¿Y todo esto por un error? No fue un error, Clara. Un error es una decisión que uno lamenta. Tú lo hiciste, lo repetiste, y luego lo defendiste. No mostraste culpa, ni arrepentimiento. Me trataste como si yo fuera un estorbo, como si tuviera que dar gracias por no haber sido más duro contigo. Yo también tengo derecho a ser feliz. Y yo tengo derecho a no vivir con alguien que me miente en la cara. Esto no va de moralidad, va de respeto. Y tú me lo quitaste hace meses. ¿Entonces ya no hay nada que hablar? Sí hay. Porque aunque tú y yo seamos historia, tenemos una hija. Y quiero dejar las cosas claras ahora, sin peleas innecesarias, sin teatro. Quiero que hablemos como dos adultos que fracasaron, pero que no tienen por qué destruir todo a su paso. Ella se quedó callada unos segundos, luego se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó de espaldas a mí. No esperaba que llegaras tan lejos, dijo. Ese es el problema, Clara. Nunca esperaste que hiciera nada. Siempre pensaste que te ibas a salir con la tuya. Que me ibas a tener como respaldo mientras jugabas a otra cosa por detrás. ¿Y ahora qué? ¿Vas a echarme? No. Ya hablé con el casero. Tú decidirás si te vas o te quedas hasta que se resuelva lo legal. Pero si te quedas, hay normas. Separación total de gastos. Tiempos definidos con nuestra hija. 0 discusiones delante de ella. 0 contacto personal fuera de lo necesario. Estás actuando como si todo esto fuera una empresa, Javier. Como si no te hubiera afectado. Me afectó más de lo que imaginas. Pero no voy a derrumbarme para darte el gusto. Ya sufrí lo suficiente en silencio. Ahora solo quiero que esto termine bien, o al menos lo menos mal posible. No me vas a perdonar nunca, ¿verdad? No. Pero tampoco te voy a odiar. Simplemente ya no te quiero. Y no pienso seguir viviendo con alguien que me ve como un mueble. Ella se giró, me miró por unos segundos que se hicieron eternos y luego salió del comedor sin decir una palabra más. No gritó, no lloró, no pidió nada. Y eso, en parte, fue lo más triste. Porque confirmaba que todo lo que fuimos ya no estaba. No había amor, no había respeto, no había ni siquiera conflicto. Solo 2 personas que compartieron una historia y que ahora solo buscaban salir de ella sin romperse del todo. Esa fue nuestra última conversación sincera. A partir de ese momento, todo fue práctico, técnico, legal. Pero esa noche,
cuando me quedé solo en el comedor, por primera vez en semanas me sentí libre. Triste, sí. Pero también ligero. Como si por fin pudiera empezar a construir algo mío, algo sin mentiras, sin dudas, sin mirar al otro lado para no enfrentar la realidad. El divorcio se firmó exactamente 20 días después de aquella última conversación. Ninguno de los dos puso obstáculos. Clara contrató a un abogado que no se complicó, aceptó los términos y cerramos todo en una mañana gris de viernes. La sala del juzgado estaba casi vacía, solo nosotros dos, los abogados y el juez. Cuando terminó, Clara salió antes que yo, no dijo nada, ni un adiós, ni una mirada, simplemente se fue. Me quedé en el pasillo un rato, mirando el reloj sin saber por qué, como si esperara que algo más pasara, pero ya no había nada más que esperar. Salí del edificio sin prisa, caminé hasta el coche y me senté dentro con el motor apagado durante casi media hora. No pensé en venganza, no pensé en ella, pensé en mí, por primera vez en mucho tiempo, y en cómo me había dejado arrastrar tantos años por una rutina que disfrazaba de estabilidad, cuando en realidad solo era comodidad con fecha de caducidad. Volví a casa ese día con la intención de empezar de cero. Me mudé 2 semanas después a un piso más pequeño, en otro barrio, más cerca del trabajo. El casero del piso anterior entendió la situación y me liberó del contrato sin problemas. Clara se quedó allí un tiempo hasta que ella misma encontró otro lugar. Nuestra hija venía conmigo fines de semana alternos y 2 tardes por semana. Al principio fue raro, no tanto para ella, que se adaptó rápido, sino para mí, que tenía que llenar espacios vacíos con una vida distinta, una que no sabía bien cómo construir todavía. Me costó entender que los silencios no eran malos, que estar solo no era sinónimo de fracaso. Aprendí a disfrutar del tiempo sin compañía, a cocinar sin hacer 2 platos distintos, a salir del trabajo y no tener que pensar en a quién dar explicaciones. Mis amigos, los que de verdad valían la pena, me apoyaron. No hicieron preguntas que no debían. Solo estuvieron ahí, con cerveza fría y partidos de fútbol, con comidas improvisadas y llamadas nocturnas para ver cómo iba todo. No necesité contarles cada detalle. Sabían lo esencial y con eso bastaba. Mis padres me sorprendieron. Nunca fueron expresivos, pero cuando se enteraron, mi madre me invitó a comer 2 veces por semana como cuando vivía solo, y mi padre, que nunca fue de dar consejos, simplemente me dijo que no dejara que esta historia me definiera. Y tenía razón. Durante esos primeros meses, tuve momentos de duda. Pensé en si había hecho lo correcto, en si debía haber luchado más, en si valía la pena romper una familia por algo que quizás, según algunos, podía haberse perdonado. Pero cada vez que mi hija venía y me abrazaba sin miedo, sin tensión, sin notar el aire denso que había en nuestra casa antes, entendía que sí, que todo esto había tenido sentido. Que no se trataba de destruir, sino de terminar con algo que ya estaba roto para poder empezar algo real. No volví a saber mucho de Clara. Nos comunicamos lo justo por temas de nuestra hija, con un tono educado y distante. No hubo insultos, no hubo más confrontaciones. Fue un cierre frío, pero necesario. A veces, cuando venía a buscar a nuestra hija, la veía diferente. Más cansada. Menos segura. No me alegré por eso, pero tampoco sentí lástima. Ella tomó decisiones, y yo también. Cada uno vivía ahora con sus consecuencias. Aprendí a no mirar hacia atrás. A no revisar lo que pudo haber sido. A no imaginar escenarios alternativos. Lo hecho estaba. Y si algo saqué de todo esto fue la certeza de que uno nunca debe ignorar las señales. Que la indiferencia mata más que la rabia. Que cuando alguien deja de hablar, no siempre es por paz, a veces es porque ya se rindió. No me convertí en otro. No cambié radicalmente. No me volví alguien nuevo.
Solo empecé a actuar como la versión de mí que había olvidado. Volví al gimnasio, retomé hobbies que había dejado años atrás, salí más con amigos, me apunté a clases de cocina solo para pasar el rato. Empecé a vivir sin tener que justificar mis pasos. Y eso, después de tanto tiempo, fue suficiente. Hoy, casi un año después, puedo decir que no me arrepiento de nada. No porque haya sido fácil, ni porque haya terminado con una vida mejor, sino porque ahora puedo mirarme al espejo sin tener que tragarme una mentira más. Ya no camino con rabia, ya no me acuesto preguntándome qué estará haciendo ella, ya no repaso conversaciones buscando señales que no vi. Lo pasado se quedó donde debía, en el pasado. Si algo aprendí de todo esto es que a veces perder algo que dabas por hecho es la única forma de recuperar tu voz. Y que no hay necesidad de gritar para cerrar una historia. Basta con decir hasta aquí y no mirar atrás. Y eso fue lo que hice.